Hoy vamos a hablar de lo que Dios no puede hacer. Dios todopoderoso, hay cosas que no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede mentir. La palabra de Dios es clara en Tito, en Hebreo, en Números, que es imposible que Dios mienta. Eso ya lo vimos. Otra cosa que Dios no puede hacer es matarse a sí mismo. Él es la vida. La tercera cosa es que Dios nunca será infiel, nunca. Porque su naturaleza no se lo permite. Su naturaleza es ser ¿qué? Ser fiel. La cuarta cosa, Dios no puede ser burlado. Dios nunca podrá ser engañado, jamás. Nunca Dios dirá, no me di cuenta. Dios todo lo sabe, así que nunca podrá ser burlado. La quinta cosa, Dios no tienta a nadie. Jamás Dios podrá tentar a nadie, ni tampoco Él podrá ser tentado. Nunca Dios podrá ser tentado. Y la sexta cosa que estamos viendo hoy es que Dios nunca se olvida. Así que vamos a partir desde allí. Es muy interesante esto. Dios que nunca se olvida. Isaías capítulo 49, versículo 15. Entremos ya con el tema del día de hoy. Isaías 49, 15. Dice la palabra del Señor. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Qué interesante ejercicio copiar versículos de la Biblia y colocarlos en la casa. Yo nunca me olvidaré de ti es una palabra que deberíamos tenerla grabada a fuego en nuestro corazón. Dios nunca se olvida de ti. Dice la Biblia que la mamá que tuvo su bebé en su vientre y dio a luz, difícilmente se olvidará de él. Pero aún si tu mamá se olvida de ti, la mujer que te dio a luz, que te parió, que te tuvo en el vientre 9 meses, se olvidara de ti, el Señor nunca jamás lo hará. La versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, jamás una madre puede olvidar a su niño de pecho. ¿Puede no sentir amor por el niño que dio a luz? Pregunta. Pero si aún eso fuere posible, que no es algo muy fácil de encontrar, yo nunca, dice Dios, los olvidaría a ustedes. Luego vimos que el Señor Jesús habló de los pájaros y dijo que los pajaritos que se vendían por 2 monedas, si Dios a cada uno de ellos se acuerda, Dios conoce cada pajarito, cuánto más a nosotros que valemos más que las aves. Y también ahí mismo en Lucas aprendimos que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Cada cabello de nuestra cabeza, Dios sabe cuántos tenemos, porque Dios no se olvida de absolutamente nada. Ahora, hoy quiero hablarles del Dios que no se olvida. Y esto tiene cosas buenas y también tiene una parte, digámoslo, compleja que la vamos a abordar entre hoy y mañana. Dios no se olvida. Y quiero decirte que nuestros pecados, Dios toma la decisión de olvidarlos. Eso lo vamos a estar viendo más en profundidad mañana. Nuestros pecados, una vez confesos, una vez declarados, una vez no practicados, el Señor no hace memoria de eso. No hace memoria de todo pecado que pase por su presencia para ser confesado. Recuerde que el pecado que Dios perdona es el pecado que se somete al proceso de arrepentimiento. La Biblia dice, si confiesas y te apartas, alcanzas misericordia. Esto se llama arrepentimiento. La primera parte de arrepentirse de algo es confesar, pero la segunda parte es apartarme. ¿Correcto? Mucha gente se queda en la confesión. Mucha gente le puede decir a su mujer que le falló, o le puede decir a su esposo, te fallé, pero no se aparta. Pero la Biblia es clara, para alcanzar la misericordia, la Biblia dice, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Esto es totalmente indispensable para hacer que Dios se olvide de mis pecados. Permítame leerle Proverbios capítulo 28, versículo 13, Proverbios 28, 13.
Dice la Biblia, este es un principio espiritual. Recuerde, Dios no olvida, Dios no se olvida de nosotros, Dios tiene en cuenta los cabellos de nuestra cabeza, Dios sabe cuántos pajaritos hay, Dios a cada estrella le tiene un nombre propio, Dios conoce todo, pero en el tema de pecado, Dios hace, digámoslo, unas concesiones a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Voy a partir desde allí. El que encubre. Yo puedo tratar de tapar, de disimular, de disfrazar un pecado. Y la Biblia es clara, absolutamente fácil de entender lo que acabamos de leer en este momento. El que encubre sus pecados no prosperará. Hay una gran variedad de pecados. Hay gente que es soberbia, hay gente que es altiva, hay gente que no ha perdonado, hay gente que se está acabando el año 21, están llenos de rencores, de resentimientos, de situaciones del alma, deseándole el mal a los demás. La Biblia dice, lo que encubres finalmente no te deja prosperar. Recuerde que entre más pecado yo guardo, más materia prima tiene Satanás en lo que se llama la concupiscencia para hacerme pecar, para hacerme caer. Entonces la Biblia habla de no encubrir y me dice cuál es el paso. Luego dice, mas el que confiesa, 1, y se aparta, 2, alcanza misericordia. ¿Qué hace Dios? Cuando yo confieso mis pecados, Dios perdona. Cuando yo me aparto, Dios me da misericordia. La palabra de Dios dice que Dios mis pecados los echa a lo profundo del mar. Y esta enseñanza es bastante interesante de analizarla. ¿Cómo así que Dios coge mis pecados y los echa a lo profundo del mar? Recuerde, pecados confesos. Yo aprendí de un pastor hace muchos años algo que le agradezco hasta el día de hoy, y es que él siempre nos decía a nosotros, cuentas cortas con Dios. Cuentas cortas. Así deberíamos mantener nosotros con el Señor. ¿Cuentas cómo? Cortas. Hay gente que pasa un día, 2 días, 3 días sin confesar. Escúcheme, es bastante peligroso. Antes de Cristo, todos mis pecados fueron perdonados. Cuando yo acepté a Jesús, pedí perdón, el sacrificio de la cruz me redimió de esos pecados. Pero después de comenzar con Cristo, comencé una nueva cuenta, ¿correcto? Así que todos los días yo necesito ir a Dios y necesito decirle, Señor, perdóname. Esto no es un mal ejercicio, esto es un ejercicio muy sano. ¿Por qué? Porque reconozco que todavía hay cosas en mí que constantemente ofenden a Dios. Ahora, escúcheme esto. No es todos los días pedirle perdón a Dios y no apartarme. Recuerde lo que acabamos de leer. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa, Señor, perdóname, y se aparta. Debo alejarme de esa persona, debo alejarme de ese programa, debo alejarme de ese computador, debo alejarme de ese lugar, debo alejarme de esa comunidad, debo alejar el que confiesa y se aparta. Automáticamente dice, alcanzará misericordia. Permítame leerle ahí en el Antiguo Testamento el profeta Miqueas. Miqueas nos da una óptica bastante interesante acerca de Dios que no olvida qué hace con los pecados. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Dice la palabra del Señor. Hay un título, dice compasión de Jehová por Israel. Y en el versículo 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, cuando confieso y me aparto. Sepultará nuestras iniquidades. ¿Qué hace? Las enterrará, mis iniquidades confesadas delante de Él. Y luego dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué interesante este pasaje. Dice que el Señor enterrará mis iniquidades para no acordarse más.
y tomará mis pecados confesos. Escúcheme, pecado que no se confiese, pecado que todavía en mi vida está activo y me está evitando prosperar. Téngalo claro, es pecado confesado delante de Dios y alejado y apartado de Él. Tenga en cuenta que dice que a lo profundo del mar. ¿Sabe una cosa? El hombre se ha jactado de ir a la luna. De hecho, los que hablan de conspiraciones dicen que en realidad el hombre nunca fue a la luna, sino que fue un fotomontaje de su época. Eso se dice. Dicen que Neil Armstrong, que se dice que es el hombre que fue a la luna, nunca fue. Y lo sustentan con una fotografía de la bandera de los Estados Unidos en la luna y se ve ondulada como si hubiese viento, y en la luna no hay viento. Pero digamos que el hombre sí fue a la luna. Ahora, obviamente sí se han enviado a otros planetas. Vimos hace poco cómo a Marte llegó un robot enviado desde hace muchos años atrás, llegó a una expedición, pero aunque el hombre ha ido afuera al espacio, hay lugares en la Tierra donde el hombre no ha ido. Y uno de esos lugares es lo profundo del océano. Dicen que el lugar más profundo de la Tierra en el océano se llama la Fosa de las Marianas. Es un hueco que hay en el océano, cerca a una isla que se llama Guam, en el Pacífico Sur. Y hasta allá no ha habido manera de enviar ningún aparato por la presión tan fuerte que hay en el fondo de este lugar oscuro. Allá en ese lugar oscuro donde nadie ha ido, donde no se sabe qué hay, donde la presión no hace posible que hasta ahora ningún aparato tecnológico llegue hasta esa profundidad, allá la Biblia dice que Dios arroja mis pecados. Si usted me lo permite leérselo en otra versión, la versión LBLA dice: volverá a compadecerse de nosotros, hollará o pisoteará nuestras iniquidades. Dice: sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. En la versión Dios habla hoy, DHH, dice: ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades. Arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Allá en las profundidades, donde nadie puede ir a sacar, a rescatar nada, donde nadie sabe qué pasa en esas profundidades, la Biblia dice: allá Dios deposita nuestros pecados. Y esto es algo bien tremendo y es algo bien simbólico, porque es un lugar donde no hay acceso. Ahora, ¿qué nos ocurre a nosotros? Dios, cuando yo confieso, Dios me perdona cuando me aparto. Y sabe, ocurre algo curioso. Aunque Dios no olvida nada, absolutamente nada, Dios no hace más memoria de mis pecados pasados. Esto es bien interesante. Dios no hace más memoria de mis pecados pasados. Soy yo el que constantemente, durante un periodo de tiempo, mientras lo aprendo este principio, constantemente yo sí hago memoria de lo que fui, de lo que era, de lo malo, de lo perverso, de lo torcido que era. Dios no. Gracias al cielo, aunque Dios no se olvida de absolutamente nada, cuando Dios habla de pecados, Dios hace de cuenta que no existieron en mi vida. Es así de sencillo. Dios no está constantemente recalcándome. Ya hay un tiempo donde se pagan las consecuencias. Obviamente, el apóstol Pablo fue perseguidor de cristianos y la consecuencia directa en su ministerio es que los judíos nunca lo quisieron. Una consecuencia. La consecuencia directa es que hubo hermanos judíos, que él dice falsos hermanos, lo quisieron asesinar. La consecuencia.
Y varias veces Pablo relató que él fue perseguidor, pero en ningún momento Pablo dijo, Dios no ha podido perdonarme que yo perseguía a los del camino. No, nunca Pablo dijo esto, porque Dios perdona, y cuando Dios perdona, aquí sí cabe la frase, Dios olvida, entre comillas. Dios olvida. Dios no me está reviviendo las cuentas que ya fueron pagadas. El tema está en las cuentas que no han sido pagadas. Entonces, cuando yo tengo cuentas pendientes con Dios, eso sí es gravísimo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Mateo, que aquí comenzamos la iglesia en casa, dice en Mateo capítulo 6, versículo 14, lo siguiente. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Subraye la palabra también. Pero en el 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, la otra opción, siempre con Dios hay opción A o B, el bien o el mal, ¿correcto? Ahora, si no quiero perdonar, dice la Biblia, subraye esta palabra, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La palabra también y tampoco. Si perdono, también soy perdonado. Si no perdono, tampoco soy perdonado. Entonces, cuando yo no estoy perdonando a la gente, cuando yo no pido perdón, yo tengo cuentas con Dios. ¿Y sabe cuál es el problema con Dios? Que si yo tengo cuentas pendientes con Él, ahora sí, Dios no se olvida de eso. El punto está aquí. Una vez saldada la cuenta, eso se va al fondo de la mar, ¿correcto? Pero si no se ha saldado la cuenta, eso sigue. Eso es como data crédito en mi país. Yo voy a decirles esto con vergüenza. Resulta y pasa que hace muchos años yo saqué un módem de internet móvil. Hace muchos años se utilizó eso. Podría decir que hace más de 10 años. Lo saqué, me salió malo el módem, no me daba internet. Fui a la compañía a la cual tomé el módem, regresé el módem, pasé todo lo que me pedían para el retiro y listo, me fui de la compañía. ¿Ustedes cómo les parece que supongamos que el corte era el 30 y esta gente me cobró, supongamos que todo el proceso y todo eso fue al 3? O sea que hubo 3 días no cancelados. Y entonces de pronto una deuda de 3 días no cancelados que yo ignoraba porque yo había devuelto el módem, etc. Cualquier día fui a averiguar algo y cuando me dijeron, usted está reportado en data crédito. ¿En data crédito? ¿Y por qué razón? No, aquí aparece. Y comencé yo a averiguar. Y era lo más absurdo y era lo más injusto después de haber devuelto un módem, después de haber dicho esto no me sirvió, lo devuelvo porque no hice uso de él, no me sirvió para nada, me retiro de estar con ustedes. Y una deuda mínima comenzó a crecer con el pasar de los años. Yo les estoy diciendo que eso pasó, no sé, 10, 12, 14 años, no sé ni hace cuántos años. Y eso fue acumulando intereses y creciendo de una forma ridícula. Y realmente eso es un robo. Realmente es un robo. Y quiero decirle que los intereses de algo que eran 5,000 o 10,000 pesos, cuando yo dije, bueno, ¿y cuánto debo? Pues para pagar. No, usted está debiendo como 550,000 pesos. Yo, 550,000 pesos. ¿En qué momento una cosa de 5,000 o 10,000 pesos llegó a ese monto? Pues me estuvieron cobrando intereses por mora y los que han estado en Datacrédito saben el lío que es para salir de allí. El lío es que realmente no es que te faciliten las cosas. Algo así ocurre con el pecado. Ese pecado no confesado comienza a ganar intereses. Comienza a crecer la deuda y es por esa razón
que la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prospera. No porque Dios me lo esté sacando en cara todo el tiempo. Gracias a Dios, Dios no es como algunas esposas que a su pobre marido constantemente le recuerdan su desliz, su desamor, el maltrato. Ella dice, ya lo perdoné. Hermana, si ya lo perdonaste, suéltalo. O al contrario, el marido que a su esposa constantemente le está sacando en cara, pero me perdonaste, mi amor, sí, ya te perdoné. Entonces, si me perdonaste, ¿por qué tienes que volverme a recordar? Con Dios, deuda perdonada, deuda, entre comillas, olvidada, porque Dios no se olvida de nada, pero Dios lo echa al fondo de la mar, para nunca más volvérmelo a sacar en cara. Pierde el poder, pierde la validez, se anula. Eso es lo que quiere decir la palabra. Entonces, ahora, pecado que yo no confieso, pecado que yo no le quiero perdonar a los demás, inhabilita el privilegio de ser perdonado. Por eso vuelvo a decirle cuentas cortas. ¿Cuentas cortas qué significa? Cuentas cortas con Dios, cuentas cortas con mi prójimo, cuentas cortas conmigo mismo. Y sabe, la Biblia me dice que cuando yo me rehúso a perdonar, cierro la puerta para ser perdonado. Y una persona que no es perdonada por sus pecados, si se muere, escúcheme el concepto, se condena. ¿Por qué? Porque murió en pecado. Por eso, una de las cosas más maravillosas que como seres humanos podemos tener es perdonar. Ahora, perdonar a los que nos hicieron daño, pedir perdón también porque hemos hecho daño y ponernos a cuentas con nuestro Creador. Como Dios no se olvida, hay un pasaje que a mí me sorprende mucho cuando la gente dice, estoy bravo con Dios, me enojé con Dios. Entonces la gente cree equivocadamente que si yo me enojo con Dios, entonces no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a leer la Biblia, no vuelvo a congregarme. Yo le estoy haciendo un daño a Dios. Escúcheme, Dios no necesita en absoluto de ninguno de nosotros. Yo le quiero decir esto, Dios no necesita de usted, Dios no necesita de mí. Eso es impresionante. Y eso golpea el ego, claro que sí. Pero yo lo he visto constantemente. Mire, en la iglesia nos han pasado cosas muy curiosas este año. Este año nos han pasado cosas bien curiosas y dentro de esas cosas curiosas es que dentro del ministerio de alabanza hay muchachos muy talentosos. Pero con todo y que a veces el uno no puede o el otro está en disciplina o el otro lo que sea, así sean 2 o 3 que se paren a ministrar, la presencia de Dios se siente igual o mayor que cuando están todos. Y lo único que a mí eso me corrobora es que ninguno de nosotros en el reino es indispensable. Ninguno de nosotros, solo Dios. Entonces hay gente que se cree en la última Coca-Cola del desierto, que se creen pues la última empanada en diciembre. Hay gente que se cree que no, pues que Dios me necesita. Y entre comillas se enojan con Dios y seguramente nunca han leído este pasaje, cómo Dios puede estar molesto 40 años con alguien. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 3. Dios es amor, pero estamos conociendo a Dios, no estamos relacionando con Él, ¿correcto? Entonces vamos a encontrar siempre ese punto de equilibrio en ese Dios que es amor. Hebreos capítulo 3, permítame un momento, por acá, estaba ahora en Hechos. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Qué interesante lo que dice la palabra aquí en Hebreos. Hebreos 3, 15. Dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué es la provocación? Es cuando Dios saca al pueblo de esclavitud y el pueblo no hizo sino renegar y renegar y renegar todo el tiempo contra su Creador.
Todo el tiempo lo provocaban, lo provocaban, lo provocaban. Y sabe una cosa, dice, si usted oye la voz de Dios, no endurezca su corazón como en la provocación. Ahora dice acá, versículo 16, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Quiénes le provocaron? Los que habían oído. Y con quienes, subráyelo el 17, ¿estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad? Cuando uno lee el 17, dice que Dios estuvo disgustado 40 años. O sea, esto fue una pelea a largo plazo para el hombre, no para Dios. La Biblia dice que un día para Dios pueden ser como 1000 años, o 1000 años como un día. O sea, Dios no lo gobierna el tiempo. Hay una teoría de la relatividad del tiempo de Einstein que dice que el tiempo es relativo, no absoluto. ¿Qué significa esto? El tiempo no es absoluto, es relativo según cada individuo. Y asimismo muchas cosas son relativas. La velocidad, hay una cantidad de cosas que son relativas. Pero Einstein dice en la teoría de la relatividad que según el individuo, así transcurre el tiempo en su vida. Por ejemplo, dice que cuando una persona la está pasando bien, el tiempo pasa rápido. Eso dice la teoría de la relatividad. Cuando alguien la está pasando bien, ¿cómo se le va el tiempo? Rápido. Se le fue el tiempo rápido. A mí, personalmente, predicar me fascina. A mí el tiempo se me va supremamente rápido. Pero cuando alguien la está pasando mal, esa misma hora ahora se vuelve larguísima. Entonces, por poner un ejemplo, no es lo mismo estar un minuto con una persona que tú amas, un minuto. Ese minuto se te va a ir supremamente rápido. Un minuto para despedirte, ya tiene que abordar un avión, ya tiene que coger un tren. Un minuto con la persona que amas es como segundos. Ahora, ese mismo minuto en la relatividad del tiempo, parado afuera de un baño, y usted está que se orina, ese minuto se le va a hacer eterno. Entonces el tiempo, según lo que el individuo está pasando, se le hace largo o se le hace corto. Y en este caso dice que Dios estuvo disgustado 40 años, que no fueron 40 años de hoy. Fueron 40 años de antes, cuando la Tierra giraba más lentamente, cuando los días no eran acortados, cuando las 24 horas realmente eran 24. Hay una resonancia, Schumann dice que la Tierra ha ido girando en su eje cada vez más rápido. Y cada vez que ha habido un terremoto o ha habido un movimiento sísmico, hace que la Tierra gire más rápido. La Tierra, de hecho, no está así derechita, la Tierra está inclinada un poquito, o bastante. Y entonces en esa resonancia que le han hecho a la Tierra, han descubierto que ese movimiento de su propio eje, hoy por hoy, va más rápido. Se calcula que los días de nosotros no tienen 24 horas reales, comparables con el tiempo de antes. Se calcula que usted y yo podemos estar viviendo alrededor de 19 a 18 horas día, por eso el tiempo no alcanza. Pero en el tiempo donde ocurrió esta escena, los días eran largos. Yo no sé si usted recuerda sus navidades, de diciembre a diciembre, qué largo era. Cómo se demoraba de Navidad a Navidad. Cómo se demoraba cada día. Hoy no.
Ya otra vez estamos en diciembre, hermano. ¿Qué hace que el año pasado estábamos en diciembre? Ya estamos otra vez en diciembre. Es una cosa impresionante. Y esta gente en años largos estuvieron peleando con Dios, provocando a Dios 40 años. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Dice, y con quien estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron. A quienes el Señor dijo que no entrarían los que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Mire que Dios no olvida. Y Dios 40 años disgustado. Pero no porque Dios como tal quisiera estar disgustado. Es que esta gente era incrédulos. ¿Qué fue lo que les costó a ellos no entrar a la tierra prometida? Su incredulidad. Incrédulos. Pero cómo Dios nos va a alimentar. Y les daba maná, les daba codornices. Pero cómo Dios nos va a sustentar. Les daba agua de la roca. Pero Dios cómo nos va a proteger. Derrotaba a sus enemigos. O sea, incrédulos. Entonces, pecado que yo no confieso, pecado que gana intereses, pecado que se engorda, pecado que no me deja prosperar. Y lo más grave de todo, pecado que Dios no olvida. Pecado confesado y llevado a la cruz, pecado que Dios perdona, pecado que es redimido, es pagado por la cruz, por la sangre del Cordero, pecado que va a dar al fondo de la mar. Esto es maravilloso. El mismo Dios. Esto es sorprendente. El mismo Dios. El mismo fuego que a unos santifica y limpia, el mismo fuego que a unos consume. El mismo. El mismo. Dios no cambia. Dios es ¿qué? Inmutable. Sino que desconocíamos aspectos de Dios. Ahora, yo entendiendo esto, yo digo, como Dios no olvida, tengo que confesar. Una vez confeso, se fue al fondo de la mar. De allá no sale. Y es un gran negocio, ¿sabe? Vivir con la paz que produce en mi corazón, tener cuentas cortas con el Señor. Voy a decirle algo más rápidamente acerca de ese Dios que no olvida. Salmo capítulo 20, versículo 3. Salmo 23. Esto es el Dios que no olvida, nunca podrá olvidar algo. Dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. En el Salmo capítulo 20, versículo 3, dice que Dios hace memoria. Permítame enseñarle a orar de esta manera. Así como Dios no olvida, lo bueno o lo malo no confeso, yo puedo decirle, Señor, haz memoria de mis ofrendas. ¿Sabía usted que cada moneda, cada billete, cada pedazo de pan, cada vaso con agua, cada vez que usted ha hecho algo que glorifica el nombre del Señor, Él no se ha olvidado de eso? Y esto en algún momento te va a bendecir a ti. En algún momento Dios hará memoria. Hacer memoria no es que Dios se olvidó, sino que Dios al presente trajo aquello que hicimos en el pasado. Y esto es excelente tenerlo claro y en cuenta. Dios perdona mis pecados, los echa al profundo de la mar, no los actualiza. Pero lo bueno siempre estará como vigente, vigente. Dios no se olvida de lo bueno. La gente cree que sí. ¿Sabe una cosa? Yo le entregué a Dios mi juventud. No me arrepiento.
Si pudiera volverlo a hacer, lo haría. Y tal vez lo haría más gustosamente. ¿Y sabe qué he visto yo en todos estos años, 25 más o menos años de conocer del Señor? He visto que a lo largo de todos estos años, el mayor beneficiado he sido yo. Y cada vez que yo iba a hacer algo que agradaba a Dios, el enemigo me decía, no vale la pena. No vale la pena guardarte. ¿Sabe? Dentro de las cosas locas, yo cuando comencé en los caminos del Señor, tuve un líder. Y el hombre tenía algunos fallos, digámoslo, doctrinales. Y en ese orden de ideas yo siempre he tratado de tomar lo bueno de la gente, quedarme con lo bueno, pero a manera de la misma enseñanza, una vez él me llamó aparte y me dijo a mí, venga, usted lo está tomando muy en serio esto de ser cristiano. Relájese. Disfrute, me decía, vaya a fiestas. Conozca niñas. Si usted sigue así, en mi época a los fanáticos se les decía evangélicos. Si usted sigue así, usted se va a volver un fanático evangélico. Y yo escuchaba a mi líder diciéndome esas palabras y yo decía, wow, ¿será que así de mal estoy? Ya hoy con el pasar de tantos años, uno con los años va aprendiendo muchas cosas. Me doy cuenta que yo no estaba tan equivocado. Me doy cuenta que Dios ha hecho memoria de cada una de las cosas que yo, a nivel personal, a nivel secreto, a nivel proceso, he hecho. Porque Dios no se olvida. Mañana, si Dios lo permite, vamos a ver cómo esa memoria de Dios te puede librar de la muerte y cómo esa memoria de Dios puede bendecir tu casa de manera espiritual. Porque una de las cosas que Dios no puede hacer es olvidar. Recuerde que con el pecado hay una concesión, un trato distinto. Dios no te sacará nunca en cara tu pecado. Confeso, nunca, jamás. Dios nunca me volverá a hacer sentir miserable. Nunca. Eso se quedó allá en lo profundo de la mar. Sin embargo, pecado que todavía tengo que sacar a la luz es el pecado que me estorba para prosperar, el que yo encubro. Así que qué gran oportunidad para ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a orar, vamos a dar gracias y mañana seguimos con el Dios que nunca olvida. Eso es maravilloso. Él sabe cómo te llamas, Él conoce tu dirección, Él te vio bebé, Él te vio adulto, Él te conoce anciano. Él, algo sorprendente de ese Dios, Él conoce el cuerpo que tendrás resucitado, glorioso. Él te dará un nuevo nombre. Dios tiene el control de todo. Es el Dios al cual nosotros estamos buscando y que creo yo que estamos conociendo un poco más. Amado Señor, yo te doy gracias por tanto amor y por esta misericordia tan grande que nos das de poder conocerte. Esto es un privilegio. Cientos de años atrás, personas fueron quemadas públicamente por leer la Biblia. Cientos de años atrás, personas fueron ahorcadas, desmembradas, despedazadas, empaladas por leer la Biblia. Hubo millones de cristianos que anhelaron escuchar una enseñanza como la que tú nos permites escuchar. Hubo millones y millones de cristianos que murieron en una gran ignorancia de la palabra. Pero nosotros, los que vivimos en esta época, los que estamos en estos tiempos, nos has dado una gracia tan especial
que podemos sentarnos desde la comodidad de nuestra casa, conectarnos con un celular, a escuchar palabra tuya, Señor. Qué gran privilegio. Señor, yo te doy gracias, porque si alguien se para en este momento a acusarme y me dice, es que usted, Gustavo, usted era esto, yo puedo decir, sí, es correcto, yo era, ya no soy. Así que el no serlo le quitó el poder y la autoridad del pecado en mí, y mi Padre, que es el único que podría recordarme eso, lo echó a lo profundo de la mar. Eso ya no tiene validez, eso ya caducó, eso ya venció. Y eso solo por el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora, si yo tengo, Padre Celestial, cuentas que arreglar contigo hoy, ayúdame. Dame esa capacidad de enfrentar lo que no he querido enfrentar, de no eludir, de no evitar, de no ocultar. Como dice Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará. No quiero encubrir más, quiero sacarlo a la luz, quiero confesarlo y quiero apartarme. Gracias, Señor, te doy. Y gracias, Dios, porque tu memoria funciona para bendecirme. Un día, todos nosotros, si nos lo permites, estaremos en tu presencia y tú harás memoria de nuestros hechos, de nuestras obras, y muchos recibirán grandes recompensas. Señor, ayúdame a servirte, ayúdame a trabajar en la obra, ayúdame a ayudar a los demás, a ser una persona generosa, sabiendo que tú no te olvidas de mis ofrendas. La gloria y la honra es para ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.